¿Por qué usamos o tú no usabas el alcohol? ¿Usabas el ¿funcionaba o no? ¿Y por qué funcionaba? Por lo que estamos hablando. ¿Ya? Por eso. Bien. Bien, esta es pregunta examen, se lo voy diciendo. Este es lo más pesado de los virus, la virología. ¿Por qué? Porque aquí te vamos a preguntar, a ver, 3 virus a RNA de cadena negativa con cubierta lipídica. 2 RNA de doble cadena, ADN. 2 RNA de cadena sencilla con cubierta lipídica. Sentido positivo. Esa también te ayuda mucho en ese sentido. Pero lo primero que tienen que saber es ordenarse. Primeramente, aprender cuáles son los virus DNA y cuáles son los RNA. Es lo primero. Los RNA son más poquitos. Los RNA son los más, son bastantes. Entonces apréndanse primero los poquitos. De manera que si no está en su lista, pues será RNA. Por descarte. ¿Ya? Entonces los DNA usualmente son de cadena sencilla, sin cubierta, parvovirus, papavirus, aerovirus. Con cubierta, herpesvirus, poxvirus. Los más grandes. DNA. ¿Ya? Bien. Los más frecuentes son los RNA, sí, son bastantes. Algunas son sin cubierta, otras son con cubierta. Y aquí hay que ver otro dato más. Cuando hablemos de RNA, vamos a ver si esa cadena es positiva o negativa. O sea, otro dato más, si es RNA. ¿Qué tiene que ver eso? Ahora tengo que aprenderme eso. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué? Porque los que son cadenas positivas son los que funcionan como RNA polimerasa, o sea, rápidamente sintetizan proteínas. En cambio, los que son RNA, sentido RNA negativo, tienen que convertirse todavía a RNA positivo. O sea, ¿quiénes son más agresivos? ¿Los RNA positivos o negativos? Positivos. Los positivos. Para eso sirve eso. ¿Ya? Entonces, ya saben, tienen tarea para la casa. Tratando de organizar. Porque de hecho que esto les va a venir interesante. Por ejemplo, mencione 3 virus ARN, cadena negativa con cubierta lipídica. ¿Dónde están? Aquí. Ahí está. Son esos 3 que están ahí. Paramisovirus, raudovirus y todo eso. ¿Sí? O sea, hay una gran combinación ahí. RNA, DNA, con cubierta, sin cubierta, con envoltura, sin envoltura, si son RNA positivo o negativo. O sea, hay para preguntar, hay para hacer fiesta preguntando. Tienen que saberlo. Esto es lo pesado de los virus, conocerlos. Y no solamente eso, porque le están poniendo por género. Ahora, cada uno tiene una especie, o sea, por ejemplo, un rhabdovirus es el virus de la rabia, por ejemplo. Un retrovirus es el virus VIH. Coronavirus, pues estamos hablando de SARS-CoV-2. Están por familia ahí. En el examen se les pregunta, ¿es un virus de la familia de los paramyxovirus? ¿Dónde están diciendo el nombre? Entonces te dicen el cuadro clínico es tal. ¿De qué virus se trata? Así es el examen. Bien. Entonces ese PPT obligatoriamente se lo tiene. ¿A qué familia pertenece, no? Realizada. Entonces aquí se dan cuenta, por eso es el resumen,
Eso está ahí. Virus DNA son los menos frecuentes. ¿Ya? Ojo, los virus DNA no son sentido positivo o negativo. ¿Ya? Ahora, este material genético puede ser lineal o circular. Es interesante eso también, porque ¿quiénes son los lineales o circulares? ¿Quiénes serán los más resistentes? Los circulares. Porque los lineales y lineal tiene dos extremos en que las enzimas te pueden agarrar y destruir. En cambio, un circular, ¿por dónde te agarro? Tengo que certificar para poder destruir. Ahí están los grupos. Bien. Los RNA, la gran mayoría son cadenas simples, pueden ser polaridad positiva o negativa. Miren los grupos: coronavirus, retrovirus, nanovirus, retrovirus, randovirus. Bien. Muchos virus juntan su cápside dándole una forma muy bonita, ¿no? Por ejemplo, como de un icosaedro. Este es un adenovirus. ¿Ya? Un adenovirus. Hay otros que son helicoidales, o sea, sí. Pero todos los virus helicoidales, así, tienen envoltura. En cambio, esos no, esos son desnudos. Estos, ¿por qué? Porque son muy inestables, necesitan envoltura. Los helicoidales, por si acaso. Y ahí lo están viendo. Lo azul es su envoltura. Bien. En general, ¿qué pasa cuando el virus entra al organismo? Primeramente, como todo virus, tiene que tener, pues, reconocer la célula donde va a entrar. Por ahí me preguntaba un alumno, me decía, sí, pero un virus de hepatitis no se ve al cerebro, ¿no? Un virus de hepatitis, eso se llama tropismo. Es decir, si estos virus tienen predilección por un tipo de célula. Por ejemplo, el VIH. El VIH, ¿sobre qué célula actúa? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, tú también, igualito. ¿Cuál es? Cielo. ¿Ah? Cielo. Cielo. VIH. ¿El retrovirus? No, pero ¿sobre qué célula actúa? A ver, Pablo. Glóbulo blanco, ¿no? Ariana. Glóbulo blanco. El VIH, ¿sobre qué célula? CD, no sé qué. CD4. Hay veces. CD4. Vamos a ir organizando. Me gusta organizarlos porque es una forma de estudiar muy fácil. Cuando ustedes hablemos de los linfocitos, vamos a decir inmunidad tumoral y linfocitos B. Los linfocitos se dividen en dos grupos: linfocitos B y linfocitos B. Linfocitos B son los que van a madurar, van a hacer las plasmáticas, formar anticuerpos y inmunidad pulmonar. Linfocitos T pueden ser CD4, CD8. CD4 son los helper, CD8 son los tóxicos. ¿Sobre dónde actúa, cuál es la célula preferida por el VIH? CD4. Los helper. Y algo para que sepan, la inmunidad se divide en dos tipos: inmunidad innata y adaptativa. La innata, pues, es la inespecífica. La adaptativa es la específica. ¿Quién es el cerebro de la inmunidad adaptativa? El cerebro. Ustedes se imaginan lo que hace el VIH. Destruye la inmunidad adaptativa, que es la más importante. Bien, entonces, en este caso, como el virus entra porque necesita estar en un huésped, por sí solo no vive, ingresa, y para eso va a tener que reconocer la célula donde va a ingresar. Estamos hablando de receptores. Aquí todo funciona con receptores. Va a ingresar, va a meter su material genético, RNA o DNA, no mete los dos, uno de los dos. Y luego este material genético, pues, va a ser dentro de la célula, pues, ¿qué cosa? Que se sinteticen las proteínas del virus para que se formen sus
su cápside y se ensamble, porque los virus lo que hacen es ensamblarse, se forma el virión, sale para que infecten otras células. ¿Cierto? Eso es el resumen de eso. Bien. Muy bien. Ahora, mira la cantidad de virus. Y todos tienen características diferentes. Por ejemplo, si hablamos pues de un sarampión, pues ustedes saben que es una enfermedad exantemática, donde el exantema empieza en la cara hacia abajo, pues tos, lesión conjuntival, a veces usan neumonía, pero les pasa, ¿no es cierto? En cambio la varicela no, la varicela son lesiones vesiculares, ¿no? Completamente diferente al sarampión. Y eso se puede infectar, se transforman en pústulas y pueden ser infecciones superagregadas. Influenza, un virus, pues como ya vamos a ver ahorita, de las vías respiratorias, superiores e inferiores. Pueden causar neumonía, sí, pueden matar a los pacientes, sí. Hay que tenerlo presente, influenza. Rabia, polio, transmisión sexual. Ahorita que está de moda el monkeypox, que ahora vamos a ver, es otro, monkeypox. ¿Sabes lo que es el monkeypox, no? No. Pero también hay papiloma, herpes. Y pues transmitido por artrópodos, por vectores, hasta el dengue. Entonces vean la cantidad de tipos de virus y eso le falta. Y ellos pues van a tener pues determinado, como se dice pues, dirección de una célula determinada y una manifestación clínica particular, ¿cierto? Pero todos tienen algo en común, que es justamente lo que hemos visto, ¿no? O sea, ingresan, se adhieren, meten su material genético, se apoderan de la célula y pues empiezan a producir lo que necesitan ese virus. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el virus de la influenza. Ese virus de la influenza ya es un ortomizovirus. Hay grupos A, B, C, D. Les pregunto, ¿cuál de la epidemia que tuvimos hace poco, el H1N1, etc., cuál es el grupo más frecuente de influenza? ¿El A, el B, el C o el D? Para marcar. ¿Cuál es el que nos causó problemas? ¿Y este vieron también? ¿La influenza? El A, el B, el C o el D. A ver. El A. El A es el más pequeño. El A. Para que sepan. Bien, cuando tú ves el virus, acá lo ves por la microscopía electrónica, y aquí lo ves en forma esquemática, pues tiene igual, como ven, es un RNA de sentido negativo, tiene su cápside, tiene su envoltura, y tiene ahí pues sus antígenos. Y ustedes recuerdan que cuando uno hablaba de influencias de H1N1, H2N2, H5N3, siempre aparecen los H y los N, ¿no es cierto? ¿De dónde viene ese nombre, los H y los N? Viene pues de estos antígenos. H, hemaglutinina. N, neuroaminidasa. De ahí vienen los nombres. De ahí se diferencian. Eso es lo que muta, cambia. Pero ¿qué función tiene cada uno de ellos? Eso es interesante. ¿Qué cosa es ese antígeno de la hemaglutinina? La hemaglutinina lo que hace es reconocer a la célula, identificarse.
Este hace la hemoglobina. ¿Qué cosa hace la neuroaminiasa? La neuroaminiasa es... El influenza tiene una particularidad. Ingresa, mete su RNA, se empieza a apoderarte de la célula, empieza a sintetizar su cápside, se ensambla, virión, ahora tengo que salir, ¿no? Porque si no me muero, o sea, yo tengo que salir para infectar, esa es la idea. Pero para salir trae una cola. O sea, tienes que cortar esa cola para que pueda salir, es como algo que no deje salir. ¿Y quién corta eso? La neuroaminiasa. Esa es la particularidad que trae pues, la influenza. No todos traen, pues tienen ese problema, pero la influenza tiene ese problema. Entonces es el que corta, va y sale los biliones para infectar a los terceros. Pero hay un medicamento justamente que se usa en la influenza. ¿Saben que la mayoría de las infecciones virales se tratan con medicamentos antivirales? Nosotros compramos, vamos a la farmacia cuando tenemos un problema viral, compramos antivirales. Se trata los síntomas, ¿no? Doler la cabeza, pues un analgésico, un antiinflamatorio, un antitussígeno si tengo tos, tengo rinorrea, moco, pues un antihistamínico, eso. Uno usualmente no está buscando antivirales, como con los antibióticos que hay diferentes. Entonces, pero como la influenza es un virus muy agresivo a veces, que mata, porque no solamente ataca vías respiratorias superiores, sino también inferiores, tenemos medicamento cuando hay influenza. Se llama oseltamivir. ¿Cómo? Oseltamivir, es el nombre químico. Se llama Tamiflu, famoso Tamiflu, nombre comercial. Oseltamivir. ¿Qué cosa hace este método? Lo que hace es bloquear a la neuroaminiasa, la bloquea. Entonces ahora ya entendemos, ¿no? Si la bloquea, pues no hay quien corte. Se quedan los billones de entrar a la célula y se mueren. Oseltamivir, Tamiflu, alias Tamiflu. Ahora, pero hay un requisito que tienes que darlo los primeros 5 días, justamente cuando se está reproduciendo el virus. Que si lo das después, pues ya no sirve. A medida que cuando se esté reproduciendo, pues, no salgan y se mueran. Tienen que tener una fuerte sospecha. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de que hay influenza? Porque cuando hay influenza, los casos no vienen aislados. Llega uno, llega otro, llega otro, o sea, son partes de influenza. Automáticamente hay que avisar. Entonces eso es para que vean una particularidad, por ejemplo, con la influenza. Y es decir, cada virus tiene su particularidad. ¿Okay? Hay otro virus, el VIH. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué?
esto es normal, además es normal. No, pero ahí no quería saber si me puedo preguntarle la o sea, normalmente eso no pasa en una célula, pero en una célula normal sí pasa. Claro, ya Pasar de un DNA a un RNA, pero no un RNA a DNA. Ajá. Por eso le llaman retro. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a ver cómo en el caso ya no es la influenza, sino es VIH. Igual, necesita ingresar a la célula. Claro, no es influenza, no vamos a hablar de H ni de neuraminidasa, pero vamos a hablar de los GP, porque así se llaman los péptidos que están fuera, en la superficie, el GP41 fusión y el GP120 adhesión. O sea, el GP va a depender al CD4. Y se va a unir. Ahí está. Vean cómo. El GP se une al CD4. Se unió. Y al unirse, pues, actúan sobre el GP41 ¿para qué? Para meter al VIH dentro del CD4 local. Una vez que está dentro, ingresó el RNA. Ahí está el RNA. El problema con el VIH es que no entra solo. El VIH entra en combo, lo llamamos entra en combo, en grupo. Si entrara solo se llama rabioso, pero entra en grupo, ese es el problema. ¿Qué grupo? 3 enzimas. Transcriptasa inversa, proteasa y esta que es la más fregada, integrasa. Es la que hace más daño. Ese es el problema con VIH. ¿Ya? Entonces, dice, ok, me quito más ADN, pero yo quiero entrar al núcleo. No voy a entrar como ADN, tengo que entrar como ADN. Ahí me funciona la transcriptasa inversa. Entonces convierto el RNA en DNA. Y como DNA ya entro. Una vez que entro al núcleo, ¿qué pasa? Ahí está la integrasa. ¿Qué cosa es la integrasa? Lo integra al material genético del CD4. Y aquí es donde prácticamente ya está listo. El VIH se apoderó del CD4. Ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Esa célula del CD4 va a trabajar para el VIH pues, formando sus cápsides. Forman sus cápsides, transcripción, las proteasas pues lo ensamblan y salen pues los viriones de VIH. ¿Cómo fue la historia del tratamiento? Bueno, como todo, los investigadores pues trataron primeramente, vamos a bloquear el ingreso con medicamentos, no funcionó. Vamos a bloquear la salida, no funcionó. Vamos a bloquear la proteasa, funcionó. Por ahí se recurrió, vamos a bloquear la transcriptasa reversa, pues funcionó mejor, pero todavía no estaba buena la cosa. Y otro dijo, pues vamos a bloquear la integrasa. Y eso fue el kit del asunto y el momento por el cual los pacientes de VIH ahorita pues tienen al menos una vida como cualquiera de nosotros. Si toman su tratamiento pues ya son adultos mayores, ya no se mueren de pues, cáncer, no se mueren de lo normal, me refiero, ¿no? A pues, enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedades neoplásicas, pero la usual, ¿no? Pero no las enfermedades neoplásicas que tenían los pacientes de VIH, o enfermedades pues
que haga los inmunosupresores. Todo cambió la vida para los pacientes VIH. Y eso es lo que ahora vemos en la consulta. Pacientes estables, al menos haciendo su trabajo, teniendo una esperanza de vida y con una calidad de vida adecuada, ¿no? Esa fue la historia. Por eso que ahorita cuando ustedes escuchen VIH, ¿cuál es el esquema? Son 3 drogas. Una que bloquea la integrasa y 2 que bloquean la transcriptasa reversa. Ese es el tratamiento que se está usando. Entonces, fui como hablamos ahorita de la influenza, ahorita estamos hablando de VIH. Son virus, pero como es, cada uno se caracteriza por algo especial. Bien. Esto es para un paciente cuando se infecta por primera vez, hace un cuadro agudo que dura 4 a 6 semanas. Es la etapa más infecciosa, es decir, el paciente si se infectó en esas 4 o 6 semanas, tiene relaciones con su pareja, lo infecta, lo más probable es que lo infecte, y después hace una etapa pues de latencia. A veces puede durar 10 años. Esto ya no lo vemos, excepto que el paciente, pues, que pasa más que nada con los jóvenes, son los que pacientes que se les practican. Pero ya los que son adultos tomaron conciencia de lo que tienen que hacer y pues están más estables. Para el examen, para este examen lo van a tener la próxima semana, desde la próxima. No, es una Va a cuarta. haber una pregunta. Una cuarta, No. Es una cuarta. Hasta 3 semanas. Para que ustedes puedan escogerla. O sea, tiene una Sí, pregunta. un 4. ¿Me dan esta pregunta? No. No, es decir, son 10 preguntas. Luego una pregunta adicional. Todo. Vamos. ¿Sabes una pregunta? Pero tienes una que está ahí. La pregunta 11, por ejemplo. ¿Qué la pueden usar? Como comodín, ¿no? Pero hay un requisito. Tiene que haber una película. Ay, ¿Cuál película? Y la banda siguió tocando. ah, sí, no sé. Sí, de verdad. La banda siguió tocando. HBO. Cuevana. Ah, bueno, si la viste, está fino. No la veas, pero trata de recordar. Habla sobre la historia de VIH cuando se empezó a... Muy bonito. Sí, Entonces, la pregunta va a venir de ahí, sencilla. Claro, si la ves, vas a responderla rápido. Tienes tu comodín. A ver, si no la ves, pues... voy con la película. Pero bueno, una oportunidad. ¿Qué? ¿Vas a poner sobre la película? Claro. ¿Qué, verdad? ¿Qué? Una pregunta sencilla. ¿Sí? Que indique que la has visto. Claro, si no la has visto, pues no la vas a responder. Pero si la has visto, hay preguntas que uno hace que sabe. Tienes que Oye, haberla pero- visto para... Va a ser opcional. Ahora, si no la necesitas, respondes todo. No, igual. Nadie está acá bien. Esperemos que esperando que se saca 20. Nadie. 20 promedio. No porque el examen sea Le saca 20 micras.
sino porque las preguntas son para pensar. No son PPT, que mira, PPT dijo tal cosa. No, ¿para qué? A ver cómo se puede hacer así. Me queda la ropa. Bien. Bien. Ahí. Hoy no queda verdadero personal. Y esto para complementar ¿Quién que te dijo estamos eso? hablando de Dije, dice ya. Cuando nosotros el diagnóstico tenemos la prueba de ELISA. La ELISA fue progresando poco a poco, mejorando. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahora estamos en la cuarta y quinta generación. Y aquí es importante que vayan ya aprendiendo algo, ya que vamos a entrar a inmunología. Cuando hay un proceso infeccioso, se forman anticuerpos. Ya vamos a ver por qué se forman anticuerpos. Usted sabe muy bien que hay 5 clases de anticuerpos. IgM, IgG, IgD, IgE, IgA. ¿Cuál de ellos es el primero que aparece en una infección? Que te dice que es una infección aguda, reciente. Lo vimos en los pacientes VIH con el COVID, con la entre comillas prueba rápida, que no tiene nada de rápida, pero la serológica. Y pues ahí todos aprendimos, oye, diagnóstico reciente, no, este es memoria. Eso lo tienen que ir sabiendo. ¿Cuál? IgG dice por aquí. IgM, muy bien. IgM, no se olviden. La IgM es la que a ti te orienta y te dice, oye, es la primera que aparece. ¿Ya? Entonces, si estás pensando que es un cuadro agudo, esa es la primera, el IgM que te apoya en la laboratorio. Y la IgG te dice si ya pasó, si tuviste tal cosa. La IgG. ¿Ya? Infección pasada. ¿Ya? Eso es importante porque eso se maneja usualmente en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, bien. Hace poco tuvimos casos de dengue. Ya, ahorita ya somos endémicos en dengue. ¿Por qué? Porque el mosquito pues se quedó en nosotros. Ya, el vector, ¿no? El famoso Aedes aegypti, el famoso pata blanca. ¿Por qué le llaman pata blanca? Pues mira, pata blanca, como media, pata blanca. ¿No? Entonces ya en zonas de Lima pues ya vive el pata blanca. Si vive el pata blanca pues está el vivo. Por eso que es difícil de controlar las infecciones donde hay vectores. ¿Ya? Porque a veces si quieres eliminar esa enfermedad viral, pero donde hay vectores, tienes que eliminar el vector, no es eliminar en este caso al virus del dengue. Pero pues no es fácil, ¿ya? Porque no todos entienden lo mismo. ¿Sabes qué? Tenemos población donde no tienen agua, lo recepcionan en cilindros, que a veces están abiertos, y este mosquito pues pone sus huevitos ahí, las larvas, feliz. Entonces eso es un círculo vicioso. Entonces, pero ya saben que el transmisor es ese. No solamente transmite el dengue, ese Aedes aegypti transmite fiebre amarilla, transmite dengue, transmite chikungunya, transmite Zika. ¿Cuál? Bien, ahí está la clínica. Ese es un dato importante porque ya para la segunda parte, porque ahí es donde le van a ver los casos de dengue.
El dengue, ¿cuándo van a pensar en dengue? En una enfermedad aguda, es decir, que tenga menos de 7 días. No se les ocurra pensar en dengue si tiene 15 días, 20 días, 20 días. Eso no es dengue. Eso puede ser tifoidea, tuberculosis, lo que sea, pero eso no es dengue. ¿Ya? Es aguda. Usualmente casi todos los pacientes vienen con fiebre, dengue. Y dolor de cabeza, un dolor respiratorio, náuseas. El otro, aquí se ve mucho el rash, es uno con pensar en una reacción alérgica. Y no, al cuarto o quinto día el dengue. Y el otro dato, por supuesto, son pues, las plaquetas que empiezan a bajar. Tiene un cuadro febril donde te haces un hemograma y las plaquetas empiezan a bajar. Primera posibilidad, dengue. Si sangras, pues ponte las pilas, porque signos de gravedad, que es lo más peligroso. El tratamiento, para que sepan, el dengue es menos de hidratación. 7 días. Agua. Claro, no agua de caña, sino agua con electrolito. Es hidratación. El paciente con dengue que no se deshidrata se complica. Recuerda que a veces el paciente con dengue, pues yo he tenido dengue, y náuseas, vómitos, salir del apetito, y uno no quiere tomar líquidos. Y es riesgoso. Porque aquellos que no se hidratan se complican, pongan la dieta. Entonces, como sea, si no quieres tomar, pues te hidrato. Porque lo primero que te va a hacer es hinchar como un sapo. Cuando te empiezas a hinchar y tienes dengue, te estás complicando, porque eso está mal. Entonces, y pues, hace poco se murió con ella, un ingeniero bailarín. Ah, sí. Sí. Joven. No sé. Y dengue. Lo más probable es que no se hidrató. Es lo más probable. A veces uno dice que es sencillo, pero a veces si no les dice, la mayoría están preparados ustedes, porque saben que tienen que hidratar. Tomar agua. Bien, vamos a hablar de los priones. Los priones es algo sencillo, porque también son acelulares. ¿Pero por qué son acelulares? Porque miren, son moléculas de aminoácidos. Esto normalmente está funcionando, pero es normal. El problema, hay una mutación, como toda mutación, transforma una molécula de aminoácido. Y vean cómo la transforma. Normalmente, ahí. Esto es lo normal. Donde hay una hélice alfa, y esta es una hélice beta, trae 3% solamente. Pero cuando se transforma, miren, esta hélice beta, la plegada, sube hasta 43%, se deforma. Y esto ocasiona una enfermedad. Esa es la pregunta de Sandra. ¿Qué enfermedad produce la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Es una enfermedad neuroquímica. ¿Por qué se caracteriza? Porque empieza a haber vacuolas en el cerebro, del cerebro, ataca el sistema nervioso. Pero hay una particularidad, no hay reacción inflamatoria. Cuando ustedes ven una lámina, una anatomopatología de cualquier tipo de infección, siempre están los linfocitos, porque son los sistemas inmunes, pues, ¿no? Pero en esta enfermedad no hay respuesta inmune. No hay linfocitos. Entonces hay unos puntitos por ahí. No hay. ¿Por qué? Porque esta molécula pues, no produce reacción inflamatoria. Y esto va aumentando, el paciente se muere. Se llena de vacuolas el cerebro y queda ahí. ¿Ya? Entonces no se olviden, la primera vez que yo sería tope es con priones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ajá, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y para finalizar vamos a hablar de los hongos. Los hongos son células eucariotas o procariotas. ¿Qué son?
Eucariotas, muy bien. Son eucariotas. Tienen pared celular, tienen un núcleo, tienen ribosomas, tienen mitocondria. Sí. Los hongos podemos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? En levaduras, yo le llamo bolitas, levaduras, son bolitas. Levaduras, bolitas. Ejemplo cándida, ejemplo clásico. Y el otro son los palitos, son las hifas, acá están los palitos, ¿no? Son los filamentosos. ¿Ya? Son los filamentosos. Esos son bolitas y palitos. Levaduras y a los filamentosos, cuando ustedes dejan un pan al día siguiente es una cosa verde encima, ¿no? Eso es un moho. Son colonias de filamentosos, pero por la forma le llaman moho, por eso se llaman moho. Aquí dos cosas que tienen que aprenderlo ya, porque en el examen de práctica se lo van a cada tanto van a estar preguntando. ¿Cuál es el colorante que se usa para los hongos? Es el azul del lactofenol, miren, ve, azul del lactofenol. Y no hay más, es decir, es el hongo, es el colorante principal. O sea, si te preguntan qué colorante vas a usar para teñir ese hongo, azul del lactofenol. ¿Azul de ¿Cuál qué? es el medio de cultivo? ¿Ah? ¿Azul de qué? Lactofenol. ¿Y cuál es el medio de cultivo? También hay uno solo. Agar saburó. Se lee saboraus, se escribe. Pero S-A, D grande, O, U, R, A, U, D. Sabor. ¿Ese qué? Sí, eso estaba lejos. Medio de S-A, cultivo. ¿Puro B cultivo? grande, Medio. Ah, Medio de cultivo. R, A, De los hongos. Ajá, de los K, U, D, saboraus. Saboraus. Sí, pero se lee saboró. Saburú. Medio francés. No, termina en D. Realmente. Termina en D, de dedo. Entonces, eso es, grábenselo porque eso se va a aplicar al laboratorio desde que empiezan hasta que terminan. Y los exámenes siempre, te dan por el caso de un hongo, y ¿con qué vas a colorear eso? ¿En qué medio lo vas a cultivar? Pero como ustedes van a aprender tantas coloraciones, van a aprender tantos medios cultivos, se van a olvidar de que en hongos solamente hay uno y uno. Ya saben que no se va a equivocar. Bien, seguimos. Bien, ahí está. Una característica que no se deben de olvidar de los hongos es su reproducción. ¿Qué tipo de reproducción tienen los hongos? Sexual y asexual. Eso es lo particular de los hongos. Y miren, ve, aquí está la reproducción. Aquí. ¿Ya? Esto es la sexual, las famosas conidias, ¿no? Las conidias. En cambio aquí tienen la sexual son las ascosporas, las idiosporas, ¿ven? Esto que está aquí. Esta es su forma de reproducción sexual. Y esto es su forma de reproducción asexual. Entonces, se le pregunta en el examen, ¿qué tipo de reproducción tiene los hongos sexual y asexual? Bien, no le vamos a preguntar antifúngicos, ¿por qué? Porque no somos mala gente. No, porque ese es el problema. Porque le preguntan en fármaco. Lo que interesa es que ustedes aprendan la estructura, piensen cómo es la patogenia, su factor de virulencia, cómo y la clínica. Y en microbiología el diagnóstico. El tratamiento, eso después. Poco a poco. Biofilm. Ojo. Biofilm, hay un seminario completo de biofilm. Y siempre hemos hablado, la semana pasada hablamos de biofilm en bacterias. Los hongos también forman biofilm. Y de varios tipos. Se les pregunta, ¿los biofilm solamente lo tienen las bacterias? Falso.
también lo vemos en los hongos y varios tipos de hongos. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de micosis, vamos a pensar, por un lado, los dermatofitos, que son los filamentosos, alias tiña. Cuando en tiña, la tiña, estamos hablando de los filamentosos. ¿Ya? De los filamentosos. El otro gran grupo, pues, es la cándida, que son los levaudiformes, las bolitas. Cándida, ¿no? En la micosis superficial hay otro honguito que es Tiña. un caso Cándida era qué cosa? Ahora. y es una tiriasis versicolor, que es un hongo superficial. ¿Cómo se van a dar cuenta de esta tiriasis? No sé si lo ven, pero son manchas blancas. Esto lo deben de haber visto cuando van a la playa, se quedan en la playa. A veces jóvenes que tienen manchas blancas en la espalda, en el cuello. Eso se llama tiriasis versicolor y el causante es la malacesia. La malacesia. ¿Ya? Malacesia. ¿Perdón? No, son. No. La malacesia, otro tiene el afisiopato eso. Todo tiene un afisiopato. Entonces, eso poco a poco lo van a ir aprendiendo. Estos son máculas, manchas. ¿Ya? Hipocrómicas. Hipocrómicas, o sea que no hay pigmento. ¿Y qué pasó con el pigmento? El pigmento se lo comió la malacesia. La malacesia evita que se forme el pigmento. ¿Ah? Entonces, ese es el detalle con la malacesia. Entonces, la malacesia, al captar el pigmento, no se lo quita a la piel. Si la piel no queda hipopigmentada. Esa es la fisiopatía. ¿Clase de qué? Bien. Cuando hablemos nosotros de micosis superficial, vamos a hablar de tres clases de dermatofitos. Estos son los más frecuentes: microsporum, tricofitón y epidermofitón. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la tiña. O sea, ¿qué es la tiña? La tiña es una micosis superficial. También se llama dermatofitosis. Es la tiña. ¿Qué tipo de hongo es? Filamentoso, no solo filamentoso. ¿Ya? Entonces, eso es. Tiña filamentosa. Ahora, cuando es tiña, pues es compromiso de piel y anexos. ¿Cuáles anexos? Pelo y uña. Entonces, piel, pelo y uña. Y un dato más. El tricofitón, tri, es el más frecuente y es el que compromete piel, pelo y uñas. Por eso es que se llama tri. ¿Ya? Entonces, si te colocan, ¿cuál de estos compromete piel, pelo y uñas? Tricofitón. Mira, ¿cómo se llama la tiña de la uña? Onicomicosis. Onicomicosis. Usualmente, ¿dónde empieza? En la parte externa de la uña. ¿Ves cómo va cambiando de color? Amarillo y empieza. Se va de la parte externa a la uña. Es interesante para que puedan saber, para que diagnostiquen una tiña. Le voy a enseñar cómo se diagnostica una tiña. La tiña del cuerpo se llama tiña corporis, de la ingle tiña cruris, de la mano manos. Es decir, la tiña toma el nombre de la zona. Pero ustedes van a ser médicos. ¿Pero yo cómo diagnostico una tiña? Ajá, vean esto. Usualmente las lesiones son geográficas, o sea, bordes. El tema geográfico pues son, ¿ven? Con sus
¿ya? Medio redondeados, pero tiene una particularidad. El borde externo es grueso. Ustedes lo palpan y es grueso. Y el paciente tiene huellas de rascado ahí, porque ese borde externo rojo es lo que el paciente le pica. ¿Y cómo crece la lesión en la tiña? Crece de adentro hacia afuera. Si no tratas una tiña, pues eso te agarra toda la piel, ¿eh? Entonces tienen que saber diagnosticarla. El tratamiento es sencillo, crema por 2-3 semanas y va mejorando. Frecuente en la región inguinal por la humedad. Entonces el paciente se rasca independiente y después era chiquito y después está grande porque crece. Entonces usted tiene una lesión así, medio redonda, medio geográfica, con un borde grueso, con huellas rascadas y al centro es pálido y le pica tiña. Ya saben explicar una tiña. Miconazol, itraconazol, la cremita que hay. ¿Ah? Miel ahora, ¿no? Miconazol y qué más. ¿Qué te pone sol? Claro, usa las cremas para el ozono. Por ejemplo, lo que más se usa es clotrimazol. 2 veces al día por 15 días. Ahora, el tratamiento de la uña es por vía oral. Crema no funciona. Ah, uñas oral. No funciona. Tiene que ser por vía oral. 6 meses, 8 meses. Sí, porque se mete en la matriz de la uña. Entonces tú crees que ves la uña, pero no, está metida adentro. Y pues, ¿qué haces tú? Poner la cremita arriba. Y el problema está abajo. Por eso que algunos se sacan la uña, pero no solamente basta con que saquen la uña, porque está en la matriz, está el hongo, tiene que haber tratamiento. Ahorita están usando láser para destruirlo. Pero bueno, pero ya saben que cremita para el hongo de la uña no sirve. Y para finalizar, la micosis oportunista. Los hongos usualmente atacan a inmunosuprimidos, usualmente. Pero hay un hongo que no le, no le para nada. Ustedes son inmunocompetentes y bonito, te voy a infectar. ¿Cuál es ese? El histoplasma. No se olviden, el histoplasma, la histoplasmosis, es una infección por hongo que ataca a cualquiera. A cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces uno va a las cuevitas Histoplasma. Ellos hacen están llenos de heces, de murciélagos, y aquí es donde crece el histoplasma. Ha habido varios accidentes. Se van a excursiones, se meten ahí, empiezan a saltar porque es como un colchoncito, ¿no? Y lo que hacen es levantar al hongo y ingresa por la vía respiratoria. Entonces piensa que no te va a hacer una histoplasmosis pulmonar aguda. Histoplasmosis Pulmonar aguda. Entonces, tengan cuidado. Histoplasmosis. La candidiasis ya sabemos, cándida es levadura o filamentoso. ¿Qué es? Levadura. Pregunta examen. Los hongos usualmente están en el suelo. Ese es el hábitat. ¿Sí? ¿Cuál es el único hongo que no, su hábitat no es el suelo? A ver, allá. ¿Escucharon la pregunta? ¿Cuál es el único hongo cuyo hábitat no es el suelo? Aquí, respondan. Cándida. Muy bien. Cándida. Cándida forma parte de la microbiota. Antes se llamaba flora.
Cándida no, cualquiera cándida necesita estar en el suelo, no. Su hábitat es usualmente el humano. En cambio, los otros hongos, histoplasma, aspergillus, como vamos a ver, están en el suelo. Es importante. No se olviden de este hongo, que espero que examen en la segunda parte, el aspergillus, para que lo sepan. El aspergillus es un hongo. Cuando te pregunten a ti, oye, tuberculosis, ¿a qué hongo se relaciona? Con aspergillus. Con aspergillus. Usualmente, si tienes cavernas, cavernas se llena de un tapón de hongo que se llama aspergillum. Esta es una bola de hongo. Como es aspergillus, la bola de hongo se llama aspergillum. Y como ven, este es un aspergillus, miren. ¿Qué coloración se usó? Azul. ¿Qué cultivo le vas a pedir? Agarza. Así es la pregunta en un caso. Y para finalizar, esto criptococos si no es el Pneumocystis fibrosis. Es un hongo relacionado con los pacientes VIH, con los VIH, el Pneumocystis fibrosis. ¿Ya? Entonces, eso. Bien, entonces, no se olviden de esta clase, apréndanse el PPT que eso viene, sobre hecho que eso viene. Viene una o dos preguntas. Diferencian a un cuadrito para diferenciar bacteria, virus, hongo. Hagan su cuadrito para que tengan listos sus preguntas. ¿Alguna pregunta? La próxima clase de seguridad.